Tal vez muy pocos de los que nos siguen recordarán o hayan tenido noticia, tal vez no demasiados, que el pasado 28 de julio fallecía la Madre Trinidad de la Santa Madre Iglesia, que es la fundadora de la obra de la Iglesia. Tal vez algunos más en estos días hayan tenido conocimiento de que precisamente la obra de la Iglesia ha querido celebrar una misa de difuntos en distintas diócesis españolas, aquí en la Archidiócesis de Toledo, que será presidida por el señor arzobispo, por don Francisco. Nos gustaría profundizar más en la figura de esta fundadora y de esta fundación, de esta institución, y para ello tenemos un elenco muy singular esta noche que nos van a acercar a la figura de una mujer inspirada por Dios y de un grupo de personas que tratan de ser fieles a ese carisma y fieles a esa vocación eclesial. Tenemos esta noche con nosotros a Argeme Martínez. Argeme, buenas noches. Buenas noches. Esposa y madre de familia, miembro del grupo de militantes mujeres, ¿verdad? Eso es. Tenemos con nosotros también a Julio Castaño. Buenas noches, Julio. Buenas noches. Seglar consagrado a Dios. Consagrado a Dios. ¿Desde hace cuánto tiempo, Julio? 35 años. 35 años. Y miembro de la rama seglar masculina, decís. Así es. Y finalmente, don Pablo Martínez. Pablo, buenas noches. Buenas noches. Sacerdote, miembro de la rama sacerdotal. Así es. ¿Desde hace cuánto tiempo sacerdote, Pablo? 12 años. ¿Y miembro perteneciendo a la... Pues desde que nací. Sí. Sí. Muy bien, Argeme, en primer lugar, ¿cómo conociste tú la obra de la Iglesia? Bueno, pues yo también nací en la obra de la Iglesia. Mis padres y mis abuelos ya pertenecían a la obra de la Iglesia. Le miro a él porque somos hermanos. Sí. Caramba. Así que sí, es un honor, es un orgullo también poderlo decir. Hemos vivido pues este amor al Señor, este amor a la Virgen, este amor a la Madre Trinidad y a la obra de la Iglesia desde que nacimos, desde chiquititos, ¿no? Y la verdad es que, bueno, pues hay un grupito, lo digo brevemente, que ayuda un poquito a vivir en familia también esto, que es el grupo de niños de la obra, al cual pertenecimos desde los 7 años, con lo que sin casi darte cuenta, pues vas creciendo en este ambiente tan precioso, tan bonito, tan cercano a Jesús como tu mejor amigo, y lo haces como tan natural que al final pues se convierte en uno más para ti, ¿no? De tu vida, de tu familia. Y eso es un poco lo que ahora intentamos también en mi casa, mi marido y yo, pues inculcar a nuestros niños, ese amor a Jesús. Tú dices que eres miembro del grupo de militantes mujeres. Eso es. Y militancia siempre nos suena a compromiso. ¿A qué te compromete a ti el ser militante mujer dentro de la obra de la Iglesia? Pues un militante, sea hombre o mujer, en la obra de la Iglesia, se compromete a vivir, sobre todo a vivir profundamente su ser de Iglesia, o sea, lo que es ser Iglesia. Esto, bueno, pues es importante entender cómo, claro, a través principalmente de la vida de oración, porque ahí es donde radica todo y donde está la fuente de la vida, ¿no? Entonces un militante se compromete a hacer su oración diaria y a vivir esa unión con Jesús, que luego transmite también en su vida y en su trabajo y en su familia. Con una formación, un militante de la obra de la Iglesia se compromete a tener una formación semanal, una formación pues, de la Madre Trinidad, con sus charlas, sus escritos. También mensualmente tenemos nuestros retiros, también anualmente hay unos retiros de 4 días, en los que bueno, pues, al final profundizamos en nuestra vocación, profundizamos en esta riqueza infinita que tenemos por ser Iglesia y que la Madre Trinidad desentraña de esta manera tan impresionante, ¿no? Con esa fuerza. Y militancia también nos habla de compromiso apostólico, Sí, o por lo menos tradicionalmente ha hablado la palabra militancia tan en desuso de compromiso apostólico. ¿Qué compromiso tienes tú en este momento? Pues más allá, me imagino, que de tus tareas como madre, sí, de tu desempeño laboral. Ahí empieza el apostolado con tus propios hijos, ¿no? Pero es verdad que bueno, nosotros vivimos, en concreto, somos feligreses también de una de las parroquias de la obra de la Iglesia en Madrid, con lo cual nuestra tarea apostólica está muy encauzada dentro de la parroquia. En concreto nosotros pues trabajamos con estos matrimonios que se acercan a recibir por primera vez el bautizo para sus hijos, bueno, por primera o depende de los hijos que tengan, ¿no? Pero ese regalo tan grande bueno, pues de un momento tan importante como es el bautizo para un hijo. Entonces les acompañamos, les formamos, les ayudamos a valorar lo que tienen entre manos, que es un día pues clave para la vida de esa familia. Por otro lado, también tenemos unas reuniones todos semanalmente
todos los viernes, con grupos, con familias, que son, bueno, pues jóvenes como nosotros, jovencitos, con niños pequeños, que buscamos un poquito pues formarnos dentro de nuestra fe. Nos viene muy bien porque dialogamos, tenemos ratos de oración, tenemos también encuentros con charlas o con vídeos de la Madre Trinidad, y esa formación al final es una riqueza para todos, porque da gusto poder charlar con personas que piensan igual que tú, con el que no hay que tener miedo de hablar de Dios, de hablar de la fe, con el que te sientes completamente identificada y no un bicho raro, como en el resto a lo mejor de los ambientes que este mundo pues, o esta sociedad presenta, ¿no? Con lo que, pues sí, son apostolados muy interesantes, muy bonitos, y que los cogemos con un gusto muy satisfactorio incluso a nivel personal, porque al final dices, pues, qué suerte, ¿no? Cuando uno tiene una alegría muy grande la quieres comunicar, la necesitas comunicar. Entonces tener pues opciones y posibilidades de hacerlo es un regalo. Estamos celebrando esta misa funeral que le ha parecido bien a la obra de la Iglesia, celebrar en no sé en cuántas diócesis españolas, pero en bastantes y muy significativas. Yo creo que hay que presentar un poco antes de profundizar, antes de abundar más en la obra de la Iglesia, en la Madre Trinidad. ¿Quién es la Madre Trinidad? Pues para mí es un orgullo contestar a esta pregunta, la verdad, y sobre todo en un momento en el que estamos todos muy sensibles, puesto que, bueno, pues no hace mucho la hemos perdido en esta vida, ¿no? La Madre Trinidad es una mujer muy sencilla, una mujer seglar, sumamente sencilla y pequeña, que precisamente por eso, por pequeña, pues Dios pudo obrar maravillas en su alma, ¿no? Ella es un alma... Bueno, fue un alma completamente abierta, transparente, blanca, en un libro donde el Señor pudo escribir a placer. De hecho, ella, pues, en su infancia, bueno, pues, tuvo problemas de salud serios que le impidieron ni siquiera cursar los cursos básicos de la escuela, ¿no? Con lo que ella, pues, esto aparentemente parece que no tiene importancia, pero yo creo que la tiene, porque se ve palpablemente cómo lo que ella habla y lo que ella dice no es fruto nada más que de su vivencia profunda de Dios, no de un estudio o de una lectura, ¿no? Es una, ya repito, una persona pues totalmente entregada a Dios, enamorada de Dios. Vive de una manera pues como cualquier chica de su edad, hasta que a los 17 años, ahí hay un momento trascendental en su vida, en el que Dios se la pone delante y la inunda el alma, o sea, la llena completamente, y ella pues ante esa invasión, que lo explica pues precioso ella en sus charlas, evidentemente, pues cuenta que ella no puede hacer nada más que seguir al Señor, y le promete ser total y exclusivamente para Él y para siempre, a partir de ese momento. Se consagra a Dios a los 17 años y vive, pues toda su vida es dedicada a Jesús, o sea, en una intimidad con Él muy fuerte, en la capilla de su pueblo, Dos Hermanas, en Sevilla, y vive pues en esa sencillez y en esa comunicación con Jesús y en ese amor a Jesús, hasta que ya pues más tarde decide trasladarse a Madrid, en el año 55 me parece que es, porque tiene que asistir a su hermano, un hermano mayor que viene aquí a trabajar. Y aquí pues ella más o menos sigue con esa intimidad, más o menos no, esa intimidad va creciendo, ese amor a Jesús por supuesto, hasta pues, que llega un momento en que aquí en Madrid tiene ya digamos la misión, ya el Señor la inunda el día 18 de marzo del 59, y ahí tiene, bueno, pues una comunicación de Dios muy profunda, con un mandato concreto: vete y dilo, porque todo esto que estás viviendo es para todos. Ella comprende de una manera profundísima quién es Dios, quién es la familia divina, qué es el misterio de la Iglesia, quién es Cristo, todos los misterios, todos estas digamos dogmas que en la Iglesia tenemos, pero de una manera muy íntima y muy profunda, pero no para ella, sino para que lo cuente, para que lo diga, ¿no? Y entonces es muy bonito porque aquí digamos que empieza de alguna manera todo este carisma y toda esta misión que ella tiene. Lo que pasa es que ella todavía tampoco lo sabe muy bien, o sea, es ahí un misterio, ¿no?, lo que ocurre. Más. ¿Cuándo conociste tú? ¿Tú llegaste a conocer a la Madre Trinidad? Sí, yo llegué a conocer a la Madre ¿Cómo Trinidad. recuerdas haber conocido, más o menos, cuándo recuerdas haber conocido Pues a la desde Madre bien Trinidad? niña, desde bien pequeñita, desde niña de la obra, he tenido momentos pues, de encuentros con los militantes, con el grupo de militantes, con el grupo de niños, tanto en verano, en las vacaciones, en un pueblecito de Ávila,
en Navalperal de Pinares, que ya tenía pues a veces costumbre de salir al campo y disfrutar allí, y llamaba a todos los que podían para que fueran a verla, ¿no? Y entonces, bueno, pues pasábamos allí ratos muy agradables con ella. ¿Y cuándo consideráis que es la fundación de la obra de la Iglesia? ¿Es el 18 de marzo que has dicho? Pues mira, esta es una pregunta muy importante, yo creo, porque hay un momento en el que ella empieza a tener una intimidad muy fuerte con San Juan Pablo II, muy fuerte en el sentido de que le escribe numerosísimas cartas, abre su alma completamente al Papa, y el Papa la comprende totalmente, la cala totalmente, y cuando él redacta no me sale ahora, el decreto de derecho pontificio para la aprobación de la obra de la Iglesia, él quiere que quede claro que la obra de la Iglesia surge y empieza y comienza en el alma de su fundadora el día 18 de marzo del 59, cuando ella en ese momento tampoco a lo mejor tiene claro que se va a llamar la obra de la Iglesia o que va a ser la obra de la Iglesia, pero sí es verdad que como la obra de la Iglesia es eso, es esa misión, pero dicha a los demás, pues empieza ahí, ¿no? Y es simbólico. Entonces, ¿cuándo empieza la obra de la Iglesia? El 18 de marzo del año 59. En el decreto pontificio, así el Papa Juan Pablo II lo explica. Ella tuvo bastante buena relación con Juan Pablo II. Aquí hemos hablado en este mismo plató de muchos otros fundadores de la época de San Juan Pablo II, que el Santo Papa reconoció que ahí había soplado el Espíritu Santo, y también podemos decirlo de la Madre Trinidad. ¿Cómo han sido sus últimos años? Que todos recordamos esas fotos postrada en cama, allí recibiendo a santos padres. ¿Cómo han sido los últimos años de la Madre Trinidad? Los últimos años de la Madre Trinidad ha sido una continuación de lo que ha sido toda su vida, una entrega hasta el final al Señor, sin dejar de trabajar, sin dejar de luchar, sin dejar de hacer todo lo posible por dar esta bomba, este fuego que ella tenía dentro a todos, ¿no? Entonces, según sus circunstancias, su salud y su edad, pues claro, cada vez como ha podido. Ha hecho muchísimas, numerosas cartas, ha podido recibir, cuando su enfermedad se lo ha permitido, a varios obispos, que luego más tarde explicarán ellos, ¿no? Ha tenido también ocasión de recibir a muchos de sus hijos en los últimos años, que han querido ir a ver la Roma, a visitar la Roma. En concreto nosotros pudimos también tener esa ocasión con los niños bien chiquititos, ¿no? Ella no ha dejado en ningún momento de luchar y de ofrecer su vida al Señor, y hasta el final. Repito, yo evidentemente no he vivido allí con ella los últimos años, pero sabemos que se ha clavado en la cruz con Jesús, y como cualquier persona que se une a Jesús, se une a las buenas y a las malas, se une para todo, y se ha quedado allí clavada con él, y hasta el final ha vivido esa entrega y ese amor al Señor y esa entrega a las almas, ¿no? Hasta el pasado finales de mes de julio, que partió a la casa del Padre. Exactamente. Luego hablamos de cómo saber más cosas de la Madre Trinidad, que creo que siempre es interesante, y hay mucha documentación audiovisual y mucha documentación escrita. Pero, Julio, te hemos presentado como seglar consagrado a Dios y miembro de la rama seglar masculina. ¿Cuántas ramas hay dentro de la obra de la Iglesia? La obra de la Iglesia tiene 3 ramas. La rama seglar masculina, rama femenina y la rama sacerdotal. Son las 3 ramas. Dentro de la rama seglar masculina están los miembros consagrados, como yo, y los militantes, hombres, y dentro de la rama sacerdotal hay sacerdotes viviendo en comunidad y otros que están en sus diócesis, en sus cargos pastorales, y luego está la rama femenina, que tiene también la parte de vida consagrada y la parte de los militantes como argemen. Pues son 3 ramas. ¿Cómo recuerdas haber conocido tú la obra de la Iglesia? Yo podría decirte que la conozco desde que vinieron a la parroquia diciendo que querían presentarla un fin de semana. Recuerdo los 2 que vinieron, sí, perfectamente. ¿Cómo conociste tú la obra de la Iglesia? Bueno, yo no nací en la obra de la Iglesia, pero casi. Yo conocí la obra de la Iglesia porque fueron a visitarnos, yo era monaguillo en la parroquia, y fueron a visitarnos un matrimonio de la obra de la Iglesia para invitar a mis padres a la inauguración de la casa de la obra de la Iglesia en Valladolid, que allí vivíamos, ¿no? Yo tenía 10 años y empecé a ir por las reuniones de formación, lo que llamamos hogares, son reuniones para niños, y allí pues empecé a conocer a Jesús y a tener mis ratitos de oración, mi tiempo de los campamentos en el verano, una actividad muy bonita, en la cual, digamos, te queda luego ese sabor de haberte encontrado
con Jesús en la Eucaristía, con los sacramentos, con una formación muy asequible pero muy profunda ya desde pequeños de lo que es ser iglesia, lo que es la vida cristiana. Y luego pues pasaron esos años de la adolescencia en los cuales pues no me separé, gracias a Dios, nunca de este sí, enlace, digamos, con la vida espiritual. Y cuando tenía 17 años participé en un retiro ya para adultos, sí, jóvenes y adultos, que la Obra de la Iglesia organiza, el Plan de Dios en la Iglesia, un descubrimiento esplendoroso, profundo, que marca la vida realmente de una persona en el aspecto espiritual, totalmente. Y allí empecé ya, digamos, sobre todo empecé a hacer oración de una manera más estable, y a partir de ese momento, pues recuerdo momentos muy bonitos ante el sagrario, que yo creo que es donde se forjan las grandes entregas, ¿no? Y recuerdo también pues la llamada del Señor. Eso te iba a decir, ¿cuándo ves tú claro que Dios te llama en concreto dentro de la obra de la Iglesia a una especial consagración? Pues tenía 19 años, estaba en segundo de Físicas, estudiando en la Facultad de Ciencias en Valladolid, y entonces yo comprendí ante el sagrario un día sobre todo que yo quería entregar mi vida al Señor y ayudar a la Madre Trinidad, a ayudar a la Iglesia, que nuestra misión es ayudar a la Iglesia, y vivir nuestro ser de Iglesia para manifestarlo con nuestra vida, sobre todo, y con nuestra palabra. ¿Y cómo vive un consagrado? ¿Cuál es el estilo de vida en concreto que tú has adquirido? Porque el de Argemes sale de ojo, que es, ella se dedica pues, a sus tareas como esposa, como madre o como profesional de lo que sea. Y a falta de que Pablo nos hable un poco de lo que es la vida sacerdotal, ya veremos si en comunidad o cómo. Un consagrado en realidad, ¿a qué se dedica dentro de la obra? Nosotros vivimos en comunidad, en casas, los hombres seglares vivimos en comunidad con los sacerdotes, vivimos en familia con los sacerdotes, en hogares de 7 a 12 personas, dependiendo de nuestros centros, en nuestras casas, y luego en comunidades aparte, en casas aparte, la rama femenina de igual modo. Nosotros, al vivir con los sacerdotes, vivimos normalmente, nuestros hogares están en parroquias o en casas de apostolado, sí, de la obra de la Iglesia. Los seglares vivimos en la parte externa aquello que vive un seglar, es decir, yo trabajo, soy funcionario, claro, tengo un trabajo, los que entran más jóvenes estudian en la universidad, algunos que se están preparando para el sacerdocio estudian en el seminario, los mayores pues ya jubilados viven en casa, ayudando también con su experiencia, con su colaboración también en las cosas materiales, etcétera. En familia, somos familias. No tenemos una vida, somos laicos, no tenemos una vida conventual con una serie digamos, de actos organizados según, pero vivimos nuestra vida profesional. Cuando llegamos a casa dedicamos todo nuestro tiempo al apostolado, a las distintas actividades de la parroquia y de la obra de la Iglesia, en sus múltiples actividades, tanto aquí en los países donde estamos con nuestras comunidades, como también en misiones. Sí. Julio, ¿has hecho votos públicos, votos privados? ¿Cómo es tu vinculación? Yo he hecho votos perpetuos, sí. ¿Votos perpetuos? Sí. Primero se hacen votos temporales y pasado un tiempo de preparación, los votos perpetuos. Bueno, pues después de que Argemes nos presentara un poco la figura de la Madre Trinidad, ¿qué es la obra de la Iglesia? ¿Qué podrías decir tú desde esta consagración especial que vives con la Iglesia y con una causa, con un carisma? ¿Qué es la obra de la Iglesia? La obra de la Iglesia es un grupo de iglesia que abarca todos los estados y formas de vida de la Iglesia, niños, jóvenes, matrimonios, sacerdotes, que quieren vivir profundamente su ser de Iglesia para manifestar el rostro de la Iglesia, el verdadero rostro de la Iglesia en medio del mundo. Por eso abarca todos los estados de vida, porque en todos ellos tiene que estar presente la Iglesia, ¿no? El sacerdote, sus labores sacerdotales, el laico que trabaja en una oficina en medio del mundo, el niño en la escuela, el joven en la universidad, la madre de familia. La obra de la Iglesia es el puesto en personas esa renovación, esa luz y esa misión que Dios puso en el alma de la madre en el año 1959, aunque después la obra de la Iglesia como tal, como conjunto de personas que de manera organizada empezó en el año 63, pero eso es la obra de la Iglesia. Un grupo de iglesia que al lado del Papa y de los obispos, en unión con ellos, tienen la misión de ayudarles a hacer la obra que Jesús les encomendó a ellos, la obra de la Iglesia. ¿Cuál es el fin último de la obra de la Iglesia? ¿El que la gente adquiera cierto compromiso? Hablábamos de militancia, ¿cuál es el fin último? ¿Cuál es la tarea por excelencia? El compromiso nace del descubrimiento y del enamoramiento de Cristo y de su Iglesia, de su cuerpo místico que es la Iglesia, ¿no?
La misión de la obra de la Iglesia es viviendo primero profundamente esta realidad, y para eso tenemos el don inmenso de esta luz que Dios ha puesto en el alma de la Madre Trinidad, que es para todos, que es para toda la Iglesia. Viviendo profundamente esta realidad, manifestarla de manera natural con nuestra vida, cumpliendo la voluntad de Dios en medio del mundo, y ser Iglesia y hacer de todos Iglesia, porque cuando a través de nuestro testimonio, de nuestra palabra, de nuestro ejemplo, de nuestra oración, hacemos que alguien descubra o ayudamos a que alguien descubra el misterio de la Iglesia, descubra la faz de Dios en ella y descubra a Cristo presente en medio de su Iglesia como cabeza de la Iglesia que es, la entrega, el compromiso sale natural, porque donde pones el corazón, ahí pones tu tiempo y tu pensamiento. Hay un asunto que os inquieta mucho, ahora que no tanto por vosotros, que tenéis más recorrido del que tal vez tengamos conocimiento, pero ¿qué tipo de aprobación tiene esto? ¿Qué tipo de aprobación? ¿Desde cuándo tiene aprobación pontificia, si la tiene, y qué tipo de aprobación tiene? En el año 1990, en aquel año, la Santa Sede, la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada de la Sociedad de Vida Apostólica, autorizó al cardenal arzobispo de Madrid, que entonces era don Ángel Suquía, la aprobación de derecho diocesano de la obra de la Iglesia como una institución en su singularidad, sin encajarla en ninguna de las formas canónicas que existían en el derecho canónico. Eso fue en el 90. Después, en el año 1997, vino la aprobación de derecho pontificio, que por lo tanto ya el año que viene serán 25 años. Caramba. De la aprobación de derecho pontificio. Por lo tanto, ahora la obra de la Iglesia es una institución de derecho pontificio que, digamos, con la forma definida en las constituciones y como institución de vida consagrada, a pesar de que en su singularidad engloba también a personas no consagradas. O sea que tenéis ya un cuarto de siglo de reconocimiento eclesial pleno, que no sois unos advenedizos. Sí. Pero ir acabando, Julio, con tu testimonio, ¿quién puede pertenecer a esto? O más todavía, ¿es necesario adquirir compromiso para pertenecer a la obra de la Iglesia? ¿Puede ser uno simpatizante? Cuéntanos. Sí, o sea, aparte de lo que es el núcleo, digamos, de miembros de la obra de la Iglesia formado fundamentalmente por los consagrados, que es el grupo de responsables, los militantes no consagrados y también un grupo de colaboradores, digamos que la Madre Trinidad, movida por Dios, pensó también en una familia inmensa de almas, simpatizantes, personas que de alguna manera quieren beneficiarse de esta luz, de este regalo, que es la vida de la Iglesia. Por eso recuerdo pues testimonios a lo mejor de algún consagrado de otras instituciones y demás, que al venir a un retiro de la obra de la Iglesia dice, es que esto me ayuda a mí a vivir más mi carisma, porque es la vida de la Iglesia que es común a todos, al que se dedica a enseñar a los niños o al que cuida en un hospital a los enfermos, ¿no? Por lo tanto, a la obra de la Iglesia, y de la luz que Dios ha puesto en la Madre Trinidad sobre todo, es para todos y puede aprovecharse cualquier miembro de la Iglesia sin excepción, cualquier hombre que busque a Dios, ¿no? En realidad. Pertenecer a la obra de la Iglesia es una vocación de aquellos que quieren vivir esta realidad más profundamente para ayudar a la Madre Trinidad en esta misión. Gracias, Julio. Y finalmente, Pablo, por tu hermana sabemos que el conocimiento de la obra de la Iglesia lo mamaste, lo viviste en el seno materno. ¿Por qué sacerdote dentro de la obra de la Iglesia, Pablo? Pues también tiene relación con eso. Yo me acuerdo que era muy pequeño y bueno, pues en casa nos hablaban de lo que les contaban a ellos en sus reuniones de la Madre Trinidad y tal, y me acuerdo que nos hablaban pues de la grandeza del sacerdocio. De hecho, tiene la Madre Trinidad un opúsculo, un folletito, que nos gusta regalar muchas veces a los sacerdotes, en el que habla del gran momento de la consagración. Y bueno, pues yo recuerdo vagamente que estaban hablando un poco pues de lo que pasaba en la misa, pues el sacerdote en ese momento, cómo el Padre se inclina hacia él, pronuncia su palabra, que es el Verbo, en el amor del Espíritu Santo, pues el sacerdote tiene en sus manos al mismo Dios, tal, y entonces la Madre Trinidad, pues, cuidado, sacerdote, a ver qué haces con tu hostia, ¿no? Cuídala y tal. Y bueno, eso lo he leído yo de mayor, ¿no? Pero en aquellos momentos, pues, algo me estaban contando ellos exactamente, no me acuerdo exactamente de qué, pero sí me acuerdo de aquella conversación en general. Y otras como aquella en las que iba suscitando en mí pues una admiración y un respeto y unas ganas de ser sacerdote. Me gustaba ser monaguillo, me gustaba estar cerquita del Señor.
Y de una forma natural, yo no tuve ningún día así que Sí. me cayera del caballo, aunque me llamo sí, Pablo, sí, pero, sí, sí, sí. pero sí que de una manera suave, tranquila, pues empecé con 12 años a ir a un grupo que se llama de Iniciados a la Consagración, es decir, un poco, digamos, el seminario menor, Sí, sí. pero nosotros lo que hacemos es que durante la semana están los chicos en sus casas con sus padres y es el fin de semana cuando vienen con nosotros se les da formación. Tal. Bueno, y bueno, pues poco a poco fui descubriendo que el Señor me llamaba y nada, pues le dije que sí. ¿Tienes algún tipo de incardinación? ¿Tienes que estar incardinado a alguna diócesis? En la obra de la Iglesia, sí. En la obra de la Iglesia. Tiene capacidad de incardinación. Tiene sí, la sí. capacidad para incardinar sacerdotes. Entonces tenemos que haber hecho antes, claro, los votos perpetuos. Efectivamente, primero tienes que hacer votos y después Eso es. acceder al sacerdocio. ¿Dónde has llevado a cabo trabajos apostólicos? Pues he estado en varios sitios, varias parroquias de la obra de la Iglesia. He estado en Madrid, tenemos varias. He estado, bueno, aquí estudié también un par de años en Toledo. He estado en Sevilla, en Guadalajara, en Italia en un par de sitios. Bueno, es que, en fin, los primeros años fue un poco peonza, ¿no? Un Sí, poco, sí, pero, sí, sí, sí. pero sí, bastantes sitios. ¿Cuántos sí. años llevas en cualquier caso? De sacerdote llevo 12. 12. Pero en comunidad llevo 21, si no recuerdo mal, sí. Caramba. Sí, sí. ¿Y cuál es tu tarea en el momento presente? Pues ahora soy párroco de una parroquia en Madrid, parroquia del barrio de Moratalá, se llama La Presentación de Nuestra Señora, y desde hace un par de años soy ¿Que párroco. fue acaso la primera parroquia que se os encomendó? Segunda, La la segunda. segunda. Sí, la primera fue Los 12 Apóstoles, también está en Madrid, barrio de Salamanca, Sí. y don Casimiro Morcillo fue el que se la encomendó a la Madre Trinidad, y al poco tiempo ella le pidió, como el barrio de Salamanca pues es un barrio pues hombre de gente pues de cierto nivel económico, a ella le gustaba también que la obra esa tuviera Claro. una parroquia pues en una zona pues más pobre de Madrid. En aquella época incluso era un barrio un poco de realojo, Sí, 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 de sí, gente claro, que venía claro. de los pueblos y Ha tal. cambiado, ha cambiado. Y ahí empezó también, sí, sí. Por Julio sabemos un poco, o nos podemos imaginar un poco algunas tareas, pero haznos una especie de gran plano de qué tareas puede asumir la obra de la Iglesia. A ver. Más allá de que haya un consagrado que, oye, pues en su parroquia, ayuda en la catequesis, un matrimonio que ayuda nunca suficientemente a los padres que acercan a sus hijos al bautismo, pero la obra de la Iglesia así en general, mapa amplio, ¿a qué se dedica? ¿Qué A tareas ver, asume? la obra de la Iglesia tiene, por un lado, parroquias encomendadas por los obispos diocesanos y, por otro lado, casas de apostolado. Entonces, en las parroquias, lógicamente, hacemos la tarea pastoral intentando poner en práctica el espíritu que hemos recibido de la Madre Trinidad, por tanto, bueno, que al fin y al cabo es ser iglesia. A ver, en nuestras parroquias intentamos que el Señor sea el centro, el Señor de la Eucaristía sea el centro y con esa luz que la Madre Trinidad nos da de darnos cuenta de que es que está ahí de verdad, vivo, y intentar enamorar a toda la parroquia del Señor, ¿no? En fin, no es que sea nada particular específico, es lo de todos, pero en profundidad y en cercanía, ¿no? Entonces, las parroquias, labor parroquial, y luego en las casas pues tenemos o bien reuniones periódicas, ya sea con charlas, con escritos de la Madre Trinidad, que tienen muchísimos, o bien retiros, puede ser retiros pues, de un día, retiros de varios días, para todo tipo de personas, ya sea obispos, sacerdotes, religiosos, seglares, incluso niños y jóvenes, ¿no? Y en estos 25 años que lleváis ya con reconocimiento pontificio, más allá de todas las pequeñas incursiones que hicisteis anteriormente a ese reconocimiento, ¿ahora dónde estáis presentes? ¿Qué presencia tenéis? De manera estable estamos ahora mismo en España, en varias diócesis, que es donde nació la obra de la Iglesia, por tanto es donde más estamos. Después también estamos en Italia, estamos en Roma y en un par de diócesis que están cerquita de Roma. Y luego también este año, no, el año pasado ya, se pasa el tiempo volando, fundamos la primera fundación fuera de Europa, ha sido en Malabo, en Guinea Ecuatorial. Ah, en Guinea Ecuatorial. Sí, sí. Entonces, una parroquia allí y sí, desde hace eso, un añito por ahí estamos allí. Casa Madre tenéis Está en Roma. Sí. En Roma, Sí. que es la que ocupaba la Madre Trinidad. Claro, donde vivió ella los últimos años, aunque bueno, ha tenido varias sedes ella, pero ya finalmente sí, y ahí es donde es una casa grande que tenemos también para retiros, y es una casa que tiene la peculiaridad de que recibe visitas de cientos de obispos. ¿Por qué? Porque la obra de la Iglesia, además de estas labores, digamos, bueno, pues, digamos más ordinarias, lleva haciendo una labor que bueno, pues ha pasado a primer plano, lógicamente,
que es la atención a todos los obispos que van en visita ad limina a Roma. Desde pues, el año 2000 más o menos empezó la cosa. Y bueno, de hecho ahora los obispos españoles van a ir para allá, pues allí les recibiremos humilde y alegremente, ¿no? Y entonces les ayudamos en la organización. Roma, no sé si has llegado a vivir allí, es una ciudad un poquito complicada, un poco caótica, y entonces se agradece mucho gente pues, que te lleve, que te traiga, que te organice un poco, que te ayude al fin y al cabo. Entonces, como nuestra vocación, decía Julio antes, es estar al lado del Papa y los obispos para ayudarles a hacer la obra esencial de la Iglesia, pues es una manera pequeñita pues de darles un servicio, ¿no? ¿Y aquí en Toledo desde qué año lleváis? Aquí en Toledo llevamos, del año 75, pues el cardenal, don Marcelo, pues quiso inaugurar una casa, está justo enfrente de esta sede. Sí. Y además estos días estaba revisando yo la homilía que dio con aquella ocasión, y una de las cosas que decía es que sentía pues en esa familiaridad, en esa alegría, en ese espíritu de iglesia, pues que él se sentía muy a gusto y que sentía pues como un poco una especie de pequeño Pentecostés, en el sentido de, bueno, pues de estar todos unidos, de tener la misma ilusión y tal, ¿no? Esto es curioso porque nos ha pasado con bastantes obispos que algunos son de la obra de la Iglesia, aunque estén en otros lugares, y otros que nos han conocido especialmente a través de las visitas ad limina, y que después nos han pedido que vayamos a sus diócesis pues, a dar retiro a su clero, a los religiosos, a los catequistas, por ejemplo en África, que son tan importantes los catequistas. Y entonces esa es otra tarea que ha comenzado a raíz de todo esto de los obispos, y bueno, pues de vez en cuando hacemos misiones, hemos hecho en la India, en América, en África, ¿no? Y aquí en Toledo, pues, bueno, pues esa experiencia que ahora estamos viendo a nivel general, pues la tuvimos ya hace unos años. Y bueno, pues en esta casa tenemos reuniones todas, vamos, cada 15 días, los viernes a las 7:30 de la tarde, por si alguno se quiere animar, y ponemos siempre una charla de la Madre Trinidad o un vídeo en el que ella habla de algún misterio de la fe. Ella siempre habla, pues eso, por ejemplo, ahora el día 17, pues preparación a la Navidad, pues tenemos una misa, tenemos una capilla muy bonita, tendremos la misa a las 7 y a 7:30, pues un momento de encuentro donde vamos a ver una charla de ella. Y ella, pues es que de verdad tiene esa capacidad de meternos en el misterio, no quedarnos en la cáscara de que, bueno, pues ya sabemos todo lo que es la Navidad, pero qué distinto es cuando te metes en el misterio y te das cuenta que por la liturgia la Iglesia te permite vivirlo de verdad, a ti personalmente, de tú a tú con el Señor, ¿no? Entonces ella tiene esa capacidad de meternos en el misterio. Sí. Entonces los viernes por la tarde uno puede acceder aquí en la calle Trinidad. Cada 15 días. Cada 15 días, sí. Quincenalmente, y se encuentra con alguien que le puede explicar cualquier cosa que quiera saber. Para todo el que quiera acceder a más cosas, para todo el que quiera saber más. Yo ahora que recordaba, sí que recuerdo estando en el seminario de Toledo, aquellos folletos color crema, que ya no sé si seguís imprimiendo, que llegaban por allí. Después conocer a dos muy tenaces que quisieron presentar allí en la parroquia de Santa Teresa a la obra de la Iglesia, pero aquí, para todo el que quiera saber más, ¿cómo pueden, dónde pueden acceder? Lo mejor es a través de la página web. Tenemos una página web que es www.laobradeliglesia, todo seguido, .org, de organización, y ahí pues tenemos todo, tenemos todo lo que se ha publicado, porque es verdad que la Madre Trinidad, la inmensa mayoría todavía no se ha publicado. Ella no quería que en vida propia se publicara más que algunas cositas, ¿no? Bueno, después de mi muerte ya se publicará todo. Me imagino que ahora estáis un ahora poco estamos en desempolvando papeles, me imagino. En ese tema. Entonces, pero bueno, sí que hay bastantes cosas. Está esa colección completa de opúsculos, por ejemplo, que hablas tú, que son como unos folletitos muy fáciles de llevar a cualquier lado. Se le pueden descargar uno desde ahí. Tenemos libros, está también una muestra, algunos vídeos de ella hablando, algunas charlas. Es decir, que se puede uno, vamos, aprovechar bastante ya desde la página web. Allí también hay un contacto, por si alguien necesita algo en papel, quisiera tener la colección de folletos en papel o lo que sea, pues ahí lo puede conseguir. Así es. Muy bien, pues muchísimas gracias a los tres. Argeme, muchas gracias. Julio, Pablo, muchas gracias por vuestro testimonio. No será la última vez que hablemos de todo esto y me gustaría pues
iré profundizando más en distintos aspectos, ¿no? En todo lo demás. Pero en cualquier caso, pues invitamos a la gente a que os conozcan más, a que sepan más de la Madre Trinidad, que habrá que ir moviendo algo, ¿verdad? Y bueno, pues que os conozcan y que os pongan en contacto con Para nosotros. beneficio de todos y para ayudar a la Iglesia, que es lo que buscamos. Y esta luz que Dios ha puesto en el alma de la Madre Trinidad, somos conscientes de la riqueza que es, pero que no es nuestra, que es para que la gente lo aproveche. Así es. Pues muchísimas gracias por todos los esfuerzos. Gracias. Adiós. Adiós.